Divorcio por causal de separación de hecho. La separación de hecho como causal de divorcio se conceptúa como una interrupción de la vida en común de los cónyuges que se producen por voluntad de uno o de ambos de ellos, o sea, la convivencia. López Avendaño, el doctor, nos dice, si bien la separación de cuerpos está legislada en muchos códigos civiles como causal de separación de cuerpos, ninguno establece pautas de protección a favor del cónyuge afectado. Lo que sí se hace en la ley peruana, además de incorporar un precedente importante como requisito para invocar la separación de hecho, es cumplir con las obligaciones alimentarias y, de ser el caso, el pago de una indemnización para garantizar la protección del cónyuge afectado. Para hablar de separación de hecho, previamente debemos referirnos a la existencia de una familia como una agrupación de personas que conviven bajo un mismo techo de manera permanente. En virtud de ello, diremos que para que exista separación de hecho, debe antecederse necesariamente la institución del matrimonio, conocida como la unión voluntaria de un hombre con una mujer legalmente aptos para ello, cuya finalidad primordial es hacer la vida en común, esto es, conformar una familia procurando la continuación de la especie a través de la procreación de hijos a quienes ambos cónyuges debieran asistir, educar y proteger. En esta oportunidad somos el grupo 3 y nos ha tocado hablar sobre la casación 2219 del año 2016. El retiro unilateral del hogar genera menoscabo moral indemnizable al cónyuge abandonado. Para determinar qué es una causal por separación de hecho, tenemos que tener en cuenta 3 objetivos principales. El objetivo material, que consiste en la evidencia del quebrantamiento permanente y definitivo sin solución de continuidad de la convivencia. El subjetivo psíquico, que es la falta de voluntad de unirse. Esto es la intención cierta de cada uno de ambos cónyuges de no continuar conviviendo, poniendo fin a la vida en común, por más que algunos deban cumplir lo que supone que la separación de hecho debe haberse producido por razones que no constituyan verdaderos casos de ser necesario por fuerza mayor. Un tercer elemento sería, dado por el transcurso de un periodo interrumpido de 2 años o de 4 cuando haya menores de edad. En esta oportunidad vamos a ver esta casación tan importante y tan disyuntiva. Vamos a ver, Jorge Luis de la Cruz Villadares interpone demanda de divorcio por causa de separación de hecho contra María del Pilar Sarango Guasaquiche, a fin de que judicialmente se declare disuelto el vínculo matrimonial y se ordene la anotación de la disolución del vínculo matrimonial en el registro civil. Refiere a haber contraído matrimonio civil con la demandante, procreando sus niñas Angie Michelle y María Darlene de la Cruz Sarango. Señala que después de unos años de casado y por causas imputables a la accionada, dado su carácter, su unión matrimonial se vio seriamente afectado por la intransigencia de la demandada, de tal manera que, a fin de no verse afectado la salud psicológica de sus menores hijas, optó por poner en conocimiento ante el juez la decisión de separarse. Refiere además que actualmente viene asistiendo a su esposa y a sus menores niñas con una pensión alimentaria de 650 nuevos soles ante el Poder Judicial del Paz Letrado. Asimismo, refiere que durante la vivencia del vínculo matrimonial han adquirido un inmueble. También refiere que también optaron por la compra de un auto color plateado y 1.500 acciones de la empresa de transporte Jorge Chávez. La demandada, mediante un escrito, María del Pilar Sarango Guasaquiche, contestó la demanda alegando que no es cierto que la separación haya sido por su causa, mucho menos que el distanciamiento se haya debido a su carácter intransigente, más aún si el alejamiento se produjo por causas imputables a su persona, como sostener relaciones adúlteras con diferentes parejas, y que lo aludido a su comportamiento solo fue un mero pretexto a fin de dejar el hogar conyugal respecto a la reconvención solicitada del divorcio por la causal, el abandono injustificado del hogar por más de 2 años y conducta deshonrosa, así como el pago de una indemnización por daños y perjuicios por la suma de 100.000 nuevos soles. Que el demandante hizo el abandono injustificado del hogar con la finalidad de mantener una relación adulterina con Danixa Coronado y Asila, reconociendo dicha relación
en la manifestación policial, que la conducta deshonrosa del demandante se manifiesta cuando éste se luce con su actual compromiso conjuntamente con las hijas de ésta. Esta situación ha sido apreciada por su menor hija, quien en varias ocasiones le ha manifestado que se cambie de casa para no verlo todos los días cuando asiste al centro educativo. Y finalmente solicita el pago de una indemnización de 100.000 nuevos soles por considerar la cónyuge afectada por la separación. Los puntos controvertidos de esta casación es determinar si procede declarar la disolución del vínculo matrimonial entre Jorge Luis de la Cruz Villadares y María del Pilar Sarango Guasachisque, por la causal de separación de hecho por más de 4 años ininterrumpidos. 2. Determinar si se ha configurado las causales de abandono injustificado del hogar por más de 2 años y conductas deshonrosas. 3. Determinar si corresponde ordenar al demandante el pago de una indemnización de daños y perjuicios hasta por la suma de 100.000 nuevos soles. Vamos a ver en esta casación también los efectos de divorcio por separación de hecho. Es la disolución del vínculo matrimonial, el fenecimiento del régimen de la sociedad de gananciales, la pérdida de los derechos hereditarios, las reglas para el ejercicio de la patria potestad y la indemnización. Voy a dar paso a mis compañeros para seguir con esta casación. Fundamentos de la Sala Suprema. En este aspecto, o en la Sala Suprema, se va a determinar si la sentencia de segunda instancia habría vulnerado el derecho al debido proceso en razón que se habría realizado la indebida valoración de los medios probatorios. ¿Qué se va a evaluar? Se evaluará si existe el fundamento o los fundamentos válidos para modificar la decisión de la segunda instancia. Los siguientes puntos a tratar será lo siguiente: el control de las decisiones jurisdiccionales. La casación 2219 destaca la importancia del control de las decisiones judiciales en caso de casación para determinar si se han infringido normas que garantizan el derecho al debido proceso. Se enfatiza que el debido proceso implica el cumplimiento de principios y garantías que regulan el proceso judicial, especialmente el proceso de defensa de las partes en litigio. Como siguiente punto tenemos el derecho fundamental al debido proceso. Esta casación señala que el derecho al debido proceso incluye varios derechos fundamentales de carácter procesal. Esto se divide en una dimensión formal y sustantiva. La dimensión formal se relaciona con las formalidades del proceso, como el procedimiento preestablecido y el derecho de defensa, mientras que la dimensión sustantiva se relaciona con la interpretación adecuada de las leyes y la aplicación razonable de estas normas. Como siguiente punto tenemos la relación con la Constitución y la motivación. El derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva están consagrados en la Constitución Política del Estado. Esto implica que los jueces deben respetar los derechos procesales de las partes y que los justiciables tienen derecho a recibir una resolución fundada en derecho en cualquier etapa del proceso. La motivación de las resoluciones judiciales es esencial. Los jueces deben expresar las razones objetivas que justifican su decisión. Estas razones deben derivarse de las leyes aplicables y de los hechos probados en el proceso. La falta de motivación o una motivación insuficiente puede constituir una violación del derecho al debido proceso. Como siguiente punto, podemos ver, ¿no?, sobre los casos de vulneración al derecho a la motivación. Se enumeran varios escenarios en los que se puede vulnerar el derecho a la debida motivación de las resoluciones, como la inexistencia de motivación, falta de motivación interna, deficiencias en la motivación externa, motivación insuficiente y la motivación sustancial incongruente. El análisis de la sentencia de vista examina sentencias en cuestión y concluye que el Colegio Superior ha concluido con
motivar su fallo, los fundamentos fácticos, jurídicos y pruebas que sustentan la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia se expresaron claramente. Doy pase a mi siguiente compañera. Siguiendo con el caso, en esta casación tenemos también lo que es la normativa utilizada. Aquí tenemos, para empezar, que contar con el artículo 318, inciso número 3 del Código Civil, el cual corresponde a lo que es el fin de la sociedad de gananciales, en especial lo que es el tema del divorcio. También tenemos que considerar el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, el cual está identificado en el recurso de casación, que nos habla sobre los principios de la administración de justicia. En especial en el inciso 3, habla sobre la observación del debido proceso y de la tutela jurisdiccional. Nos dice que ninguna persona debe ser desviada de la jurisdicción predeterminada que le corresponde por ley. Asimismo, en el mismo artículo, el 139, inciso 5, tenemos que nos dice que la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los derechos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan, lo cual está ligado entre sí. También tenemos que considerar al artículo 397 del Código Procesal Civil, que está incluido dentro de la decisión y nos habla sobre la sentencia fundada y los efectos del recurso. Nos dice que si la Sala Suprema declara fundado el recurso por infracción de una norma de derecho material, la resolución impugnada debe revocarse, íntegra o parcialmente, según corresponda. También vamos a ver lo que es el artículo 122, inciso 3 del Código Procesal Civil, que viene a ser concordante con el artículo 139, inciso 3 e inciso 5. Y nos habla sobre el contenido y suscripción de las resoluciones. Nos menciona específicamente en el inciso 3 que la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones en orden numérica correlativa de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado. Lo que viene también a estar ligado con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual nos dice que todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan, pudiendo estos reproducirse en todo o en parte solo en segunda instancia al absorber el grado. También tenemos que contar con el artículo 197 del Código Procesal Civil, que nos habla de la valoración de la prueba y nos dice que todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Y por último, también tenemos que anexar el artículo 171 del Código Procesal Civil, que nos habla sobre el principio de legalidad y de trascendencia de la nulidad, y nos dice que la nulidad se sanciona solo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Doy paso a mi siguiente compañera para concluir con el tema. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la opinión objetiva. Acerca de esta casación 2219-2016, que se trata de la separación de hecho, bueno, la separación de hecho se refiere a la situación en la que dos personas que están casadas o mantienen una relación de pareja deciden vivir por separado, sin formalizar este acto de divorcio o hacer una separación legal. Desde un punto de vista objetivo, esta situación puede tener ventajas y desventajas. Algunas ventajas de la separación de hecho pueden incluir, por ejemplo, menos trámites legales, que no se requiere un proceso legal complicado, como en un divorcio, lo que puede ser más sencillo desde un punto de vista administrativo o económico. Otra ventaja puede ser que existe la posibilidad de reconciliación. La separación de hecho ofrece que las parejas se den una oportunidad, es decir, se den un tiempo o un espacio para reflexionar sobre su relación y su situación, y a veces esto puede llevar a una reconciliación a futuro. Por otro lado, tenemos la flexibilidad. Las parejas separadas, de hecho, pueden mantener cierta flexibilidad en sus vidas, ya que no están completamente divorciadas en términos legales.
Pero también existen ciertas desventajas, como incertidumbre sobre la división de bienes y responsabilidades, así como la posibilidad de un conflicto continuo. Además, la separación de hecho no siempre se reconoce legalmente en todos los lugares, lo que podría causar complicaciones si se desean resolver cuestiones legales, como la pensión alimenticia o la custodia de los hijos. Siguiente, por favor. Como opinión subjetiva, podemos decir que la separación de hecho puede variar significativamente según las circunstancias individuales. Algunas personas lo ven como una forma de aliviar la tensión en una relación, sin tener que tomar decisiones permanentes. Otras pueden sentir que es una solución intermedia, que les permite vivir de manera independiente, pero aún mantener la esperanza de la reconciliación. Por otro lado, algunas personas consideran la separación de hecho como un limbo emocional y legal, lo que puede generar estrés y ansiedad. Para muchas personas, la experiencia de la separación de hecho es única y va a depender de los factores como la razón de la separación, la calidad de la relación y la capacidad de las partes para comunicarse y llegar a ciertos acuerdos. En última instancia, podemos decir que la separación de hecho es una cuestión personal y debe abordarse de acuerdo a las necesidades y deseos de las personas involucradas. Puede ser una solución efectiva para algunas parejas, pero no lo es para todos. La opinión sobre la separación de hecho siempre va a estar influenciada a las circunstancias individuales y a las perspectivas de las personas que estén involucradas en este ámbito. Eso sería todo. Gracias.